Usted lo recordará muy bien, lo hemos venido reportando desde el pasado martes. Informó la detención del abogado Juan Collado en un restaurante de la Ciudad de México. Elementos de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del abogado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, esta orden de aprehensión, según informó la propia FGR. El mandamiento, que fue ejecutado por policías federales ministeriales, fue hecho en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se dijo que hubo pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros. Para hablar de las implicaciones de esta detención, se encuentra en la línea telefónica Carlos Pérez Vázquez. Él es director del Centro por un Recurso Efectivo, a quien saludamos esta mañana. Carlos Pérez Vázquez, bienvenido. Muchas gracias, abogado. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hoy es Día del Abogado y estamos hablando de un abogado y cómo de repente el derecho en nuestro país puede, más que servir a la justicia, servir al poder. ¿Qué representa la figura del abogado Collado y de todos los nexos y de todas las personas que eventualmente ha tenido oportunidad de defender? ¿Qué significa y cómo se ha utilizado el derecho en nuestro país a partir de litigantes como él? Antes que nada hay que decir que el señor Collado, como cualquier persona, pues está sujeto a un proceso y debe presumirse su inocencia hasta que no sea probado lo contrario, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero a partir de lo que ha aparecido en la prensa, y obviamente sin poder definir el grado de culpabilidad que tiene respecto a lo que se le acusa, es cierto que hay como una vinculación, es notable la vinculación de este abogado con muchas personas poderosas a lo largo de los últimos años en nuestro país. Y eso pues sí nos debe hacer reflexionar, creo yo, a los abogados, si algo puede sacarse positivo para mi gremio, digamos, de todo este caso, hasta dónde va, es que sí nos puede hacer reflexionar acerca de varias cosas. Por un lado, ¿qué papel han jugado los abogados como gremio, como profesionales del derecho, con una misión clara establecida por los no solamente por las leyes, sino por los compromisos morales que uno asume cuando recibe el título de abogado? ¿Qué papel hemos jugado a lo largo de estos años para defender a las instituciones, al Estado democrático de derecho, para hacer de este país un país más igualitario, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que la gente sea próspera y gane dinero y gane mucho dinero. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero bueno, si uno se remonta a los orígenes de la profesión o a la misión que la profesión debe tener, pues uno debe tener muy claro que si uno decide ser abogado en la vida, pues uno deja de un lado otras opciones, como ser un empresario multimillonario, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos puede, digamos, hacer reflexionar justamente en este día, que es el Día del Abogado, es qué le debe la profesión al país, ¿no? Sí hay mucho que hablar respecto a las deficiencias, a las omisiones de quienes han estado en el poder, de quienes han ocupado cargos de decisión en el poder legislativo, en el ejecutivo, pero ¿qué hemos hecho desde la defensa de los intereses y los derechos de las personas para hacer mejor este país? Y creo que este caso nos pasa a reflexionar acerca de los enormes retos y las deudas que tenemos los abogados con México, ¿no? Abogado Carlos Pérez, le saluda Sebastián Barragán. Quiero preguntarle precisamente por el papel que están jugando los abogados ahora en el sistema de justicia penal acusatorio, porque precisamente los pone a ustedes bajo los ojos del público, y quiero preguntarle cómo han reaccionado el gremio ante este nuevo sistema que los exhibe, que los pone en un lugar privilegiado para presentar argumentos, para precisamente defender los argumentos del lado en el que estén. Pero quiero preguntarle precisamente cuál ha sido el desarrollo del gremio en este nuevo sistema que les exige más cosas a ustedes. Bueno, obviamente eso es una de las cosas, es una pregunta muy oportuna, y yo sí creo que hay que agradecerle
la entrada del nuevo sistema de justicia penal, pues un replanteamiento en la cultura gremial, al menos digamos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con aquellos que se dedican a la materia penal. Digamos, yo he escuchado, por ejemplo, opiniones en el foro entre abogados que se han quejado por la entrada en vigor del nuevo sistema, diciendo que pues, van a tener que cambiar de giro, porque ahora ya no se pueden hacer las cosas que se hacían antes, precisamente por el principio de publicidad. Yo celebro la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. En efecto es algo muy reciente, pero se necesitaba una reforma así para que pues nos diéramos cuenta de los graves rezagos que la profesión tiene de cara a la misión principal, que es la de jugar un papel preponderante en la defensa de los derechos de las personas, ¿no? Sí, le pregunto esto precisamente porque cuando hablamos de figuras como el abogado Collado, no es precisamente que todo el mundo lo identifiquemos en fotos o que lo identifiquemos por conferencias de prensa, sino sin prejuzgar, como usted dijo al principio, me parece que gran parte de la fama que han ganado es precisamente por el trabajo que hacían precisamente tras bambalinas, igual que muchos abogados, incluso está, no sé si bien o mal ganado el mote de abogángster para muchas personas que ejercen esta profesión, y ahora el nuevo sistema pues los obliga a trabajar más en una caja de cristal, y pues precisamente por eso la pregunta, ¿no? Si veremos más casos de abogados que además de protagonistas que estén bien preparados, que sean capaces de presentar argumentos óptimos, y pues ya veremos si la profesión gira en ese sentido en México, ¿no? Mire, lo que es cierto es que hay que exigir como ciudadanos, como potenciales usuarios todos del sistema de justicia, pues una mayor, no solamente una mayor transparencia, sino también una mayor rendición de cuentas por parte de los abogados. Y en eso tienen que colaborar no solamente las barras, los colegios. En México no existe una colegiación obligatoria, pero sí podemos buscar alternativas, involucrar al Poder Judicial, digamos al sistema educativo nacional, para que digamos utilizar el impacto y alcance de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para que las personas puedan en las redes expresar y manifestar su experiencia al contratar un abogado, para que pueda haber, digamos, una mayor rendición de cuentas, ¿no? Ahora, también lo que es necesario es entender que el mundo de los abogados, el gremio de los abogados, pues ha estado muy cerca del poder, en efecto, y por eso comparte las virtudes y los vicios que un sistema como el que vivimos por tantos años generó. Hay estancos también entre los abogados, son poquísimos los despachos que concentran los grandes asuntos a los grandes clientes, y eso obviamente genera, además de que genera muy poca movilidad económica, se reparten los grandes asuntos entre muy pocas manos, pues genera una connivencia y una interrelación, una intrincación de intereses que hacen que el abogado pues vulnere su principio fundamental, que es con el derecho y el avance del Estado de Derecho y de la justicia en el país, no más que defender los intereses de una clase económica favorecida y preponderante. Abogado Carlos Pérez Vázquez, usted nos comentaba hace unos minutos la necesidad de esta reflexión y de cómo el gremio de la abogacía debiera replantearse retos y deudas frente a lo que han hecho en nuestro país. Hablaba también de no hacer cosas que se hacían en el pasado. En esta autocrítica, ¿qué propondría usted? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son estas deudas? ¿Qué nos podría comentar y a nuestro público compartir ante esta cercanía que también usted ha comentado de algunos integrantes del gremio de los abogados cercanos al poder? Sí, pues primero yo creo que hay que empezar a imaginar nuevas formas de rendición de cuentas, nuevas formas de no solamente de transparencia institucionalizadas en las normas y en los procedimientos, como mencionaban hace un rato, ocurre ahora con el nuevo sistema de justicia penal, al que todo el gremio se ha opuesto, no solamente los operadores jurídicos institucionales, sino también los abogados practicantes, porque pone en riesgo y hace temblar viejas prácticas y viejas inercias y viejas culturas laborales y gremiales, ¿no? Pero yo imagino, por ejemplo, que hay mucho por hacer en materia de tecnologías de la información.
Ahí se puede empezar a hacer cosas, por ejemplo, empezar a generar aplicaciones. Hay ya empresas que se dedican, por ejemplo, a hacer análisis de estadísticos sobre el sentido de sentencias, sobre de qué manera resuelven los jueces en ciertos lugares del país. Ahí habría que agregar, por ejemplo, la experiencia, permitirle a los usuarios del sistema, a los que pagan, a los abogados, a los clientes, pues que expresen su opinión, que puedan quejarse ante la ausencia de un sistema de colegiación obligatoria, frente al cual hay históricamente enormes resistencias y sinceramente no tiene un futuro muy cierto, digamos, partiendo de las experiencias pasadas, en los años recientes. Hay que apostar por las nuevas tecnologías y que el abogado entienda que la profesión es una profesión liberal, es una profesión que tiene muchas recompensas si uno decide seguirla. Hay libertad, uno puede decidir qué casos llevar, qué casos no llevar, cómo vivir la vida, pero lo que es cierto es que hay que también, digamos, estar claros que esta libertad exige una responsabilidad, y la responsabilidad mínima es estar dispuesto a dar la cara por el servicio que uno presta. Uno presta un servicio guiado por un ideal de justicia, de mejora al Estado democrático de derecho y de beneficio para el conjunto de la sociedad. Entonces yo empezaría por ahí, empezaría por decir, bueno, cuál es el récord de los abogados, una plataforma donde se pueda decir, este abogado me hizo esta cosa, estoy a disgusto con esto y esto, donde se puedan rankear e incluso los usuarios quejar de plano frente al servicio que se les ha brindado, ¿no? ¿Esta experiencia ya se aplica en otros países? Esta experiencia, pues sí hay algunas experiencias en otras latitudes, en Europa, ¿no? Pero en otros sistemas hay que recordar que existen barras, ¿no? Existe la obligación de la colegiación, colegios completos o, digamos, órganos que están revisando continuamente desde un punto de vista no solamente legal, sino también ético, la labor de los abogados. Lo que hay que hacer en México es tratar de imaginar opciones y ver en dónde se encuentran los cuellos de botella, los obstáculos, para avanzar en soluciones pues innovadoras y concretas, ¿no? Si todo se puede evaluar hoy en día, por ejemplo, en Internet o en Twitter, en Facebook, hay una evaluación de pares, se llama, para consumir productos y servicios, no veo por qué la abogacía no puede tiene que estar fuera de eso, ¿no? A menos que sea porque el propio gremio se opone, y es justamente a lo que hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que enfrentarlo y superarlo. Así es. Abogado Carlos Pérez Vázquez, director del Centro por un Recurso Efectivo, muchísimas gracias por compartir estas opiniones en este espacio de Aristegui en Vivo. Y pues sí, creo que valdría la pena, como usted lo comenta, para evitar fenómenos como el del abogado Collado y muchos otros, pues apostarlo, como usted lo comenta, a una mayor transparencia, a una rendición de cuentas. Esta idea me parece muy interesante, ¿no? De que hubiese una plataforma en donde los usuarios, los clientes pudiesen revisar el historial de los abogados, en función de eso contratar o no sus servicios, y pues todo echar luz, pues precisamente, y evitar estas prácticas y estos vicios que se... Mire, por ejemplo, nada más Ajá. con esto concluye, Sí. la misma línea de pensamiento, ¿no? Los juicios de amparo hoy en día están en línea, y se puede seguir un juicio de amparo en línea, están digitalizados, ¿no? Cuando se cierra el expediente, se cierra un archivo. Yo no veo por qué no en el Poder Judicial de la Federación se podría agregar dentro de las plataformas de captura de los expedientes, al final, ya cuando concluye el asunto, pues una opción para que se capture, digamos, una especie de encuesta respecto al servicio que recibió la persona de su abogado, ¿no? Si tiene alguna queja que presentar, si el servicio le pareció adecuado, si le cobraron y nunca le respondieron. Eso es muy común, los abogados cobran y luego nunca hacen nada del trabajo que prometieron hacer, ¿no? Entonces, claro, hay muchísimas maneras de tratar de implementarlo. El chiste es tener imaginación y empezarlo a discutir con apertura, ¿no? Y tener voluntad para hacerlo, porque también, ¿no? También puede haber allí resistencias. En fin, abogado Carlos Pérez Vázquez, director del Centro por un Recurso Efectivo, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza en este espacio. Muy buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Saludos al auditorio. Muchas gracias.